sabemos que el terror, este género, más son los jóvenes que consumen y también jóvenes son los que producen, porque como sabemos en nuestro país más se cultivó el género costumbrista por la historia, por las vicisitudes que pasó en nuestro país, y es obvio que eso quedó a flor de piel. Entonces los escritores se inspiraron más en esos acontecimientos. Y ahora, como la literatura ya tiene más libertad, digamos, en nuestro país, hay que darle oportunidad al terror también, que es un género bastante conocido ya, y además cultivado en el cine, en el cómics, en otras artes, no solamente en la literatura. Así mismo, y como es poco explorado, también tiene un terreno muy amplio para investigar, para indagar. Contanos un poco cómo empezaste, imagino, con otros géneros, después cómo llegaste también al género del terror. Sí, y debo confesar que yo comencé con la poesía. Normalmente dicen que los escritores comienzan con la poesía, es el primer género que se creó, digamos. Recuerdo que la profe Irina Raffles decía que la poesía era una forma de contactar con los dioses. Los griegos usaban o crearon la poesía para poder hacer contacto con los dioses, un arte sublime, divino. Y como ya te comenté, yo comencé a los 12 años. Y mi profesora de literatura siempre digamos que me obligaba. Escribí con rimas, porque ella es muy clasicista y creo que en un momento me encerró tanto en ese género que no tuve tanta libertad. Yo comencé con los poemas de José Ángel Buesa, como el poeta cubano, poemas románticos, porque la mayoría de los adolescentes empezamos con los poemas románticos. Luego conocí a Neruda, con su estilo más libre. Al principio no comprendía por el exceso de metáforas entre figuras literarias, me costaba comprender. Buesa era un poquito más simple, ¿verdad? Sí. Y me lancé al terreno de los poemas, de los versos libres. Y ahí descubrí que tenía más libertad, podía expresar más cosas. Tu primer cuento, ¿cuándo lo escribiste? Se lo escribí a la edad de 18 años. Fue una adaptación que hice de uno de los cuentos de las Mil y una Noches, del sultán Harún al-Rashid. Me tomé una partecita, ¿verdad?, de la historia y le di mi toque. Lo llamé El complejo de Harún al-Rashid. Cristian, contanos un poco acerca de este libro, Antología de Terror, menores de 40 años. ¿Cómo surge esta idea de juntarse entre algunos autores y explorar este género, como decíamos, poco cultivado, que entre los jóvenes por lo menos tiene mucha cabida? Bueno, este sería el tercer libro que nace de un grupo de WhatsApp. Y háblanos, Cristian, de estos cuentos que aparecen, y cuentos y poemas que están aquí en este Así mismo, cuentos de terror, algunos con toques góticos, y hasta inclusive con tintes de Baudelaire. El compañero Monín publicó la mayoría poemas, creo que 14 poemas, que inclusive hay temas satánicos, como también lo hacía Baudelaire, porque él admira mucho al poeta francés. También podemos citar a Pedro Delgado, que ambientó su cuento en la Francia de 1800, un amor romántico con toques fantasmales. Luego tenemos castillos feudales, apariciones, y los míos son los cuentos sangrientos, porque yo tengo mucha influencia de películas como La Masacre de Texas, Jason, o sea, los clásicos. Entonces yo intenté aplicar esa idea de sangre e inclusive crueldad en mis cuentos. De los compañeros además son más cuentos psicológicos, en cambio los míos son más sangrientos. Exacto. También temas así que de repente en la literatura eran como temas tabúes, ¿verdad? El tema del satanismo, el tema de esas cosas que sí, chocaban un poco anteriormente, que ahora los jóvenes no tienen miedo de desarrollar estos cosas. No, inclusive ya les parece hasta temas ridículos, un poco patéticos, porque ya, como dijiste, son temas tabúes que con el tiempo se fueron
explicando, ¿verdad? Y vemos que ya no asustan, ahora normalmente se busca el terror psicológico, pero como te comenté, yo quería aplicar todavía un poquito de la crueldad de Leatherface, como en la película de Masacre en Texas. Ahí en uno de mis cuentos, el carnicero se siente, digamos, ¿cómo te digo? Parte de la película. Exacto. Pero en realidad ese cuento me inspiró el escritor americano Ambrose Bierce, Aceite de perros, recuerdo que